Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es trabajar con el modelo neoestadocéntrico, es el último modelo de intervención que estudiamos en Trabajo Social 1 y se vincula con los importantes cambios que existen en la intervención del trabajo social a partir del siglo XXI y la influencia que existe para estos grandes cambios sobre el final del siglo XX, los fines del siglo XX. Para eso es interesante que podamos ver algunos elementos, coordenadas, datos vinculados con el contexto mundial eh, que podemos ubicar sobre fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Nos vamos a encontrar, si miramos ya de 1999, incluso la última parte de la década de los 90, según los países, un gran malestar que está siendo generado por un modelo neoliberal que pareciera que se va agotando, que va marcando cada vez más importantes índices de desigualdad, de mayor concentración de la riqueza, y esto genera en todo el mundo manifestaciones antiglobalización, la aparición de foros contra la pobreza, contra la desigualdad, en contra del neoliberalismo. Y también desde el punto de vista político y geopolítico, hay una interesante transición a un mundo multipolar. Es decir, la unipolaridad, en el sentido de que una sola potencia es la rectora de lo económico, lo político y lo militar a nivel mundial, que es el caso de Estados Unidos, empieza a ser compartido, sobre todo en lo económico, por otras potencias, como China, por ejemplo, como Rusia, por ejemplo, e incluso por países que son denominados emergentes, que tienen que ver con más poder económico, más desarrollo de la industria y más peso en el escenario mundial y en el escenario regional. Si a esto le sumamos a China, le sumamos todo el ascenso del Asia, en todo lo que implica avance tecnológico y desarrollo tecnológico, el mundo se va haciendo multipolar desde lo económico y también desde las posiciones de valor o de fuerza desde el punto de vista geopolítico. Un ejemplo es los llamados BRICS. BRICS es una sigla que BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos países aparecen también como países emergentes, países que están creciendo, que están desarrollando sus industrias, que están teniendo su peso regional y su peso también a nivel mundial. Ya en los inicios del siglo XXI vamos a encontrarnos también un protagonismo mucho mayor del Mercosur en Sudamérica, un papel muy importante de la Argentina, de Brasil, Paraguay, Uruguay, en ese sentido, también una vinculación bastante estrecha con Venezuela y una serie de acuerdos políticos que marcan cierta independencia con respecto a los postulados históricos que siempre mantuvo Estados Unidos como para esta región. Eso genera la creación del UNASUR, bien vinculado con la idea de Sudamérica, y también de ACELAC con una perspectiva un poco más latinoamericana. Si lo miramos de una perspectiva más técnica, diríamos que hay una crisis del consenso de Washington, una caída del relato neoliberal y la aparición de nuevos discursos que algunos llaman neokeynesianos, que algunos llaman más populares, después peyorativamente los economistas neoliberales, sobre todo para llamar populistas a estos nuevos discursos, y vamos a encontrarnos, si nos ponemos en el siglo XXI, en este siglo, por ejemplo, el año 2005, con la presencia de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Ortega en Nicaragua, Zelaya en Honduras y también Bachelet en Chile. Con distintas posiciones económicas, políticas y sociales, estos presidentes son bastante representativos de los sectores populares de su país, algunos más, otros menos, pero hay muchos puntos de coincidencia entre todos ellos, lo que hace que se generen una serie de nuevas alianzas que tienen que ver con estas características singulares que va a tener y que tiene el siglo
del siglo XXI, que se podría resumir con la idea de, yo lo llamaría, el ocaso de las democracias de mercado y el retorno del Estado. De ahí que llamemos neo-estado-céntrico a este modelo, en el sentido que el Estado empieza a ocupar el centro de la escena, no solamente desde el punto de vista de las políticas sociales, sino también en las políticas públicas y en la política económica, desplazando al mercado. En el caso de la Argentina, bueno, todos sabemos que hay una fuerte crisis, que es la conocida crisis del 2001, que va a generar la caída de un gobierno, que después va a llevar a una transición bastante engorrosa, hasta que en una primera etapa de esa transición, después de una serie de presidentes y cambios de presidentes, va a haber cierta estabilidad, al principio con Eduardo Duhalde como un presidente elegido también dentro de las medidas legislativas de la ley argentina, que va a tener un mandato que va a durar un año y meses. Y desde el punto de vista de las políticas sociales, uno podría decir que durante la presidencia de Duhalde, lo que aparece como novedoso es un plan que ya venía de antes, y que se reconfigura y se robustece, que se llama el plan Jefes y Jefas. El plan Jefes y Jefas se va a vincular bastante con el trabajo social en la medida de la organización a nivel barrial, de la organización a nivel territorial, también a nivel de los municipios. Y el Jefes y Jefas lo que va a generar es mayor actividad económica, sobre todo a nivel barrial, a nivel territorial, a nivel comunitario. El gobierno de Duhalde va a terminar, va a plantear nuevas elecciones y el ganador de esas elecciones, el que va a quedar como presidente, como resultado de esas elecciones, es Néstor Kirchner. Ahí aparece sí otro punto de giro mucho más importante, diría yo. Kirchner va a tener políticas económicas mucho más claras, políticas sociales mucho más interesantes también y mucho más organizadas y potentes y con mayor tiempo. Y también lo que va a caracterizar al gobierno de Néstor Kirchner es una gran preocupación y un gran desarrollo del cuidado y, digamos, la construcción política desde el Estado de alternativas, posibilidades dentro de los organismos de derechos humanos. Para decirlo de una manera más sencilla, los organismos de derechos humanos van a participar activamente de la política de derechos humanos que vaya a llevar adelante el gobierno de Néstor Kirchner, donde van a empezar a participar activamente las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y todos los pedidos que estos organismos venían haciendo desde hacía muchísimo tiempo, incluso desde los inicios de la democracia, desde antes de los inicios de la democracia, empiezan a ser escuchados y empiezan a dialogar de una manera bastante, digamos, integrada con el Estado, y esto se visibiliza a partir de políticas sociales muy concretas que van a poner a Argentina en un lugar de privilegio y de ejemplo a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos. Esto también se puede ligar a la aparición de nuevos movimientos sociales que ya venían gestándose sobre fines de la década de los 90. Hay también una nueva territorialidad, hay un estado deliberativo bastante importante que queda de la crisis del 2001 a partir de asambleas barriales, hay como una mayor participación popular, si ustedes quieren, y aparecen movimientos, por ejemplo, movimientos de fábricas recuperadas, movimientos por la tierra, movimientos por la vivienda, y también movimientos de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Por otro lado, dentro de los cambios en la política va a aparecer un estadocentrismo, como decíamos antes, donde ya no va a haber una primacía exclusiva del mercado. El Estado va a ser el representante de los intereses de la sociedad y va a ocupar el centro de la escena, y desde allí va a manejar la conflictividad social que viene ya de la crisis de los 90, la crisis del 2001, la crisis que transcurre durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y
se va a romper, digamos, el discurso único neoliberal en función de la búsqueda de otras alternativas que apuntan, digamos, a la generación de nuevas fuentes de trabajo, mejor distribución de la riqueza y activas políticas sociales que acompañen a esa cuestión. También los cambios en la política van a tener que ver con la legitimación de la política en derechos humanos. No va a haber represión en las protestas, y va a haber una fuerte participación de los movimientos sociales en diálogo con esta nueva forma de gobernabilidad, este nuevo gobierno, fundamentalmente en la primera etapa, digamos, de Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, ya en el primer y segundo mandato de esta presidenta. Por otro lado, en la economía vamos a encontrar cambios en el modelo de acumulación, es decir, se va a dejar de lado la valorización financiera hacia un modelo más productivo, como decíamos antes. Se va a intentar cuidar los intereses nacionales por encima de los intereses corporativos, particulares, incluso de capitales internacionales. Esto va a traer una serie de inconvenientes internos y externos que van a ser manejados y discutidos y muy polémicos en todo lo que es esta primera y segunda parte, primera y segunda década del siglo XXI. Por otro lado, un objetivo que se plantea con claridad desde nuestro punto de vista es una nueva redistribución de la riqueza, y esto va a generar cambios en las políticas públicas, un intervencionismo estatal en la economía, la transición en las políticas sociales de las políticas focalizadas a políticas de tipo integral, incluso también en diálogo con los temas vinculados con los derechos humanos. Van a aparecer nuevas propuestas, no solamente en ese campo, sino, por ejemplo, la ley de salud mental que se va a sancionar en 2010. Es una ley que está, básicamente su centro es el cuidado de los derechos humanos de las personas que tienen padecimiento subjetivo o problemáticas vinculadas con la salud mental. La ley de salud mental es una de las leyes más avanzadas, diríamos, en términos de derechos humanos a nivel mundial y en términos prácticos a nivel mundial, y es reconocida como un modelo a seguir por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Por otro lado, se va a trabajar también con alternativas en las políticas, sobre todo exteriores, vinculadas con el consumo problemático de sustancias. Se va a trabajar con las asignaciones universales y va a surgir ya un poco más adelante, entrada la década, la asignación universal por hijo. Se va a sancionar el matrimonio igualitario, es decir, que va a haber una nueva serie de derechos. Estos son algunos de los que mencionamos, que también van a cambiar esa concepción de sujeto de intervención, ubicándolo como un sujeto de derechos, pero un sujeto de derechos dentro de las características del siglo XXI, que no es exactamente igual que las características que tiene ese sujeto de derechos en el modelo de asistencia legitimada, por ejemplo. También va a haber una reactivación de la política de viviendas, de las asignaciones familiares, etcétera. Es decir, todo lo que implica, desde una perspectiva amplia, una lógica más keynesiana, de mayor participación popular, y básicamente de una búsqueda de mayor distribución de la riqueza, un fortalecimiento de la organización popular y digamos, una tendencia a la reparación que va a tomar el nombre de inclusión social en las prácticas, en las políticas sociales y en las políticas públicas. Entonces, si miramos un poco el modelo de intervención y nos vamos a su marco conceptual, bueno, hablaríamos de un neokeynesianismo, como venimos diciendo, un estadocentrismo, cosa que también planteábamos antes, una tendencia a las políticas de inclusión social. Ya la tensión inclusión social, exclusión social empieza a aparecer como categoría a nivel internacional, sobre fines de la década de los 90, así sobre los inicios del siglo XXI, y
El concepto de exclusión social y de inclusión social como tensión va a competir y va a desplazar, diría yo, el concepto de marginalidad, que está más vinculado a la teoría estructural funcionalista que se desarrolló en los modelos tecnocráticos normativos, más vinculados a la década de los 60 y bueno, a otro contexto y otras cuestiones que ya hemos estudiado. Hay una perspectiva de derechos, como planteábamos recién, hay una idea de integralidad, una búsqueda de integralidad en ese marco conceptual. Se va a entender a la pobreza como un proceso complejo, como un proceso histórico, social, es decir, no se va a entender la pobreza como algo vinculado con las características de la persona, ni algo vinculado con la meritocracia, como después se intentó imponer, digamos, en los 4 años de macrismo, desde nuestro punto de vista, en nuestro país. Esta idea de pobreza como proceso implica también pensar la intervención en lo social como proceso y cómo vincularla en el sentido de entender la historia de vida, la biografía, la historia social de la persona como un proceso histórico-social. Cada sujeto de intervención se transforma en un sujeto histórico-social que hay que entenderlo situado en un contexto, en diálogo con ese contexto, y en ese diálogo, con ese contexto, se construye esta problemática que estamos analizando en el momento de la intervención. Dentro de ese marco conceptual también hay cierta persistencia del relato neoliberal. El neoliberalismo nunca termina de irse, pero eso también implica una tensión porque va a ser tensión desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de miradas con respecto a las políticas sociales, bastante interesante en ese sentido, diría yo, cómo bueno, se produce ese juego de tensiones que se ve en ponencias, congresos, publicaciones, y mucho de ello se ve dentro del campo del trabajo social. El trabajo social durante el siglo XXI crece muchísimo en todos sus aspectos, diríamos, en el desarrollo de posgrados a nivel de la Argentina y de América Latina, en el desarrollo de publicaciones, dentro del campo de las ciencias sociales es uno de las disciplinas que más publica y que más desarrollo tiene, que más investigaciones realiza, que más puede contar sus prácticas y va logrando de esa manera una legitimidad que, bueno, que hoy está fuertemente constituida y tal vez, siguiendo dentro de la época, se termina como de reafirmar con la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social que se sanciona el 10 de diciembre del año 2014, que es una de las leyes de trabajo social que siempre es como muy mirada por otros países latinoamericanos, muy tomada en cuenta cuando se piensan leyes para cada país. Pero es una ley bastante interesante como para analizarla, para estudiarla, para conocerla, porque marca claramente las incumbencias del trabajo social, las perspectivas desde dónde se hacen esas incumbencias, y está muy presente esta perspectiva de derechos que decíamos antes, y no casualmente se sanciona el 10 de diciembre de 2014, como decíamos recién, teniendo en cuenta que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y también a partir de esa sanción de la ley, el 10 de diciembre va a ser el Día del Trabajo Social en la Argentina. Las políticas sociales van a ser más universales, o sea, van a tratar de abarcar a la población en general, sin focalizar por problemas, sin focalizar por edad, pero sí teniendo en cuenta el problema y edad, pero dentro de una perspectiva integral. Y también dentro de ese marco conceptual vamos a tener la emergencia de las problemáticas sociales complejas que tienen que ver con nuevas demandas en la complejidad que es producto de la crisis y todo lo que tramita después de la crisis en los primeros, digamos hasta hoy, 20 años del siglo XXI y su diálogo con la construcción teórica y de marco conceptual dentro del campo del trabajo social. Dentro de ese marco conceptual, cuando hablamos de neokeynesianismo, por ejemplo, estamos hablando de la recuperación de la autonomía financiera,
También se va a cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Luego el gobierno de Mauricio Macri va a tomar de una manera impresionante nuevamente deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto sería más hablar del presente, pero hay una política de cancelación y de hecho se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay una búsqueda del superávit fiscal y externo. Eso tiene que ver también con las lógicas neokeynesianas. Un modelo de acumulación que es productivo. Dentro de eso neokeynesianismo también se recuperan las AFJP. Las AFJP eran eran las cajas jubilatorias privadas que vuelven a la esfera del Estado. Es decir, todos los fondos previsionales retornan a la esfera del Estado, o sea, se desprivatizan y se nacionalizan, se estatizan los fondos previsionales, lo que permite mejorar las jubilaciones y ampliar el espectro de cobertura de esas jubilaciones. Eso va a generar una importante reactivación económica, repatriación de científicos, desarrollo hasta aeroespacial, una serie de cuestiones que tienen que ver con una visión, yo diría, neokeynesiana, es decir, una economía que busca trabajar desde una lógica no financiera, sino fundamentalmente productiva, con el concepto de agregar valor a las cosas, es decir, no producir algo solamente como materia prima, sino esa materia prima que el país puede tener, o que un país puede tener, agregarle todo lo que se pueda agregar a una cadena de valor en función de las posibilidades que cada país, región, etcétera, tiene. Esto va a generar mucha obra pública también, la creación de 4 millones de empleos, una redistribución de la riqueza bastante importante que también tiene que ver con esa lógica neokeynesiana. Y cuando hablamos del estadocentrismo, bueno, el Estado ocupa la centralidad que era ocupada antes por el mercado, cosa que venimos diciendo, se definen nuevos papeles para el Estado, y esto también implica repensar los dispositivos clásicos de intervención. Se discute la lógica focalización y universalización en las políticas sociales, pero también en las políticas económicas. Y también hay una recuperación de la tradición universalista de las políticas sociales que tiene que ver con estos nuevos derechos y con el concepto que mencionábamos de inclusión social. También hay un cambio en la visión de la pobreza, como ya planteamos. La pobreza va a ser entendida como un proceso histórico-social, no como una situación económica enfocada, precisa y selectiva, que esa sería la mirada neoliberal de la pobreza. Si yo la entiendo como un proceso, la tengo que entender como proceso no solamente en mi comprensión y explicación del problema, sino también en cómo voy a intervenir sobre este tema, tanto desde las políticas sociales, como desde los programas sociales, como de los planes sociales y desde las intervenciones del, en este caso, trabajo social. Y por supuesto va a haber una clara asociación pobreza-desigualdad. Se resignifica en esta perspectiva la idea de política social. Por ejemplo, Carlos Vilas, un politólogo bastante interesante que tiene un diálogo muy intenso desde hace décadas con el trabajo social, siempre ha publicado textos en revistas de trabajo social, va a plantear el carácter compensatorio, residual y focalizado es sustituido por la universalidad y la lógica del derecho social. Así describe este cambio en las políticas sociales. Una autora argentina que es politóloga y trabajadora social, que es una investigadora del Instituto Germani de la Universidad de Buenos Aires, que es Claudia Danani, va a plantear que la política social es una acción del Estado con la potencialidad de producir un nuevo orden social. Bastante interesante la definición de Danani en este sentido. Y por otro lado también
Desde la cátedra, con trabajos que hicimos con Mariano Barberena, planteamos que la política social no es un fin en sí mismo, sino que es una estrategia para la reconstrucción de las tramas sociales que se habían destruido con el modelo neoliberal. Es decir, que la idea de política social va a ser resignificada y va a aparecer en textos, en ensayos, en congresos, en publicaciones en todo el país y en muchísimos otros países de América Latina. Esto va a ser replicado o va a ser también desarrollado en esta lógica. También la idea de inclusión se la empieza a pensar como proceso de inclusión. Si hay un proceso de empobrecimiento, tiene que haber un proceso de intervención que acompañe esa inclusión social. Que nosotros denominamos procesos de inscripción social y procesos de reinscripción social. Y una mirada que toma el trabajo social como eje de trabajo durante el siglo XXI, a partir del siglo XXI, es la mirada del lazo social, es decir, la importancia del lazo social ante la circunstancia de la fragmentación social, la idea de intervención del trabajo social recuperando lazos sociales, ¿no? Es decir, la vinculación de la social en tres aspectos: protección, articulación y vinculación con el problema social. Como, por ejemplo, ante una demanda, que podemos tomar una demanda, por ejemplo, el joven en conflicto con la ley penal, como trabajadores sociales dentro del modelo neoestadocéntrico, uno de los puntos a mirar es cómo impacta subjetivamente esta construcción, cómo es constructora de identidad esta circunstancia de un joven en conflicto con la ley penal, cómo esta circunstancia se vincula con su sociabilidad, con sus lazos sociales, cómo se construye esto en términos de espacio de socialización y qué alternativas hay de revisar, mirar, comprender, explicar, estudiar todas esas cuestiones en función de generar intervenciones que provoquen una mejor y mayor inclusión social. Todo esto también transcurre con una persistencia del relato neoliberal en los medios de comunicación, en la estética, en la búsqueda de la naturalización de la desigualdad y la fragmentación social, en la existencia y la persistencia de la crisis de los espacios de socialización, muchos discursos que desacreditan lo colectivo, una serie de construcción de problemas sociales desde los medios de comunicación, idea y propuesta de sospecha, tutela y mayor control punitivo. Es decir que los primeros años, 20 años de este siglo XXI son de tensión. Todo el tiempo es un juego de tensión entre un neoliberalismo que en nuestra opinión se resiste a caer y una serie de nuevas cuestiones que tienen que ver con nuevas perspectivas que se vinculan más con el neokeynesianismo, que pujan y que genera una serie de tensiones entre una y otra cuestión. Esto nos aparece en las prácticas, nos aparece en los marcos teóricos, nos aparece incluso en la propia subjetividad del sujeto de intervención, es decir, también está presente en los imaginarios sociales y en la perspectiva y en las ideas que cada uno de nosotros tiene, esas tensiones digo, tiene acerca del problema social que estamos abordando. De ahí la importancia de la reflexión, la supervisión y el estudio profundo de los problemas sociales que estamos abordando cuando estamos interviniendo como trabajadores sociales. Desde ahí la importancia de la integralidad, vinculada con la intervención y vinculada también con el marco conceptual, ¿no? Es decir, la integralidad implica preguntarnos acerca de las causas que generan la demanda de intervención. No solamente por la demanda de intervención, no solamente por ese joven en conflicto con la ley, sino qué causó
esa circunstancia que estamos intentando abordar si estamos trabajando, por ejemplo, en el Poder Judicial. Y eso se le demanda mucho al trabajo social, esta búsqueda de causas, esta búsqueda de situar las causas, de situarlas socialmente, pero también implica situarlas históricamente, situarlas en la biografía de la persona. Es decir, se le demanda al trabajo social una mirada que vincule lo social, lo económico, lo laboral, lo histórico, lo cultural, la salud, lo ambiental. Esta integralidad me parece que es muy interesante y muy rica como para pensar nuestras intervenciones y muy necesaria para que nuestras intervenciones sean, llamémosle, efectivas, para que puedan favorecer a más y mejores procesos de inclusión social y disminuir el padecimiento que genera la exclusión social, o mejor dicho, también la desigualdad social. Por otro lado, también el trabajo social se vincula con el Estado, formando parte de él, a partir de instituciones estatales, y también en términos de articular y gestionar los elementos que aparecen vinculados con la protección social. Si vamos a la actualidad, en un contexto de pandemia, que es el contexto en el cual estamos, una de las preguntas que pueden aparecer es ¿qué hace el trabajo social en un contexto de pandemia? Y una de las respuestas rápidas es el trabajo social lo que hace es construir accesibilidad. Accesibilidad a las políticas sociales, accesibilidad a la salud, mayor contacto entre las personas que quedan, digamos, fragmentadas o separadas en función de la presencia de la pandemia. El trabajo social siempre está tratando de transversalizar respuestas, de organizar esas respuestas transversalizadas, siempre actuando a partir de la palabra, la mirada, la escucha, el análisis, entendiendo esto como un proceso de intervención histórico-social sobre un sujeto de intervención histórico-social. En ese sentido, trabajamos, como siempre dijimos, con los problemas sociales, con lo microsocial que rodea a la persona que padece de problemas sociales, es decir, con sus lazos sociales, pero también trabajamos con lo territorial y fundamentalmente con el sistema de protección social en esto que mencionábamos antes de articulación de recursos y de construcción de accesibilidad. Accesibilidad a la salud, accesibilidad a la educación, accesibilidad a las políticas sociales. Por otro lado, también la concepción de sujeto de este modelo va a tener que ver con un sujeto de derechos humanos, sociales y nuevos derechos. Es decir, el propio avance tecnológico, los cambios tecnológicos van a generar nuevos derechos. Hoy hablaríamos del derecho a la informática, por ejemplo, el derecho a tener una computadora, el derecho a tener conectividad. De hecho, todavía no están escritos en ningún lado, pero que sí están apareciendo como demanda y que posiblemente en el corto plazo o en el mediano plazo sí se transformen en un derecho, se transformen en derechos estos que estamos planteando como ejemplo. Pero bueno, ese sujeto con derechos humanos, sociales y nuevos derechos tiene que ver también con la diversidad cultural, de género, sexual, identitaria. Eso también aparece con mucha fuerza durante el siglo XXI, estos primeros 20 años del siglo XXI, incluso también todo lo que tiene que ver con los feminismos, dialoga intensamente con estos derechos y dialoga también con la importancia, digamos, de la desarticulación del patriarcado, incluso la discusión de el derecho al acceso al aborto legal, gratuito, y desde la perspectiva, digamos, individual que la persona pueda tener. Esto también es un derecho desde nuestro punto de vista y también se vincula con lo que venimos conversando en función de derechos, nuevos derechos y cómo esos derechos se consiguen. Muchas veces se consiguen en la lucha, en la calle, en las manifestaciones, a través de movimientos sociales. Es decir, esto lo marca con mucha claridad los nuevos, digamos, los feminismos, por decirlo, por nombrarlos nuevamente, como
se logró desde diferentes movimientos sociales de mujeres, fundamentalmente de mujeres, se lograron que el tema de las políticas de género ingrese en la agenda pública, se transforme en política pública y empiece a formar parte de legislación y se empiecen a construir algunas accesibilidades que antes no estaban, algunos cambios en los imaginarios sociales que antes no estaban, y la obtención de algunos derechos y muchísimos que faltan, es decir, a partir de un camino de lucha y de diálogo y puja con el poder, sea este mediático, estatal, académico, etc. Entonces, la idea del sujeto, si hablamos del modelo de intervención, está muy atravesada por esta concepción de derechos que es muy amplia, que a veces muchos medios de comunicación, algunos comunicadores sociales, incluso algunos intelectuales lo toman como peyorativamente, eh, son tal vez el eje más importante de todos estos cambios que estamos comentando, ocurridos en los últimos años a nivel mundial, a nivel regional y en el campo en nuestro país. Es decir, como opinión yo plantearía que esta perspectiva de derechos y esta amplitud de la perspectiva de derechos es tal vez lo que más construye o constituye a ese sujeto de intervención, le da sentido al marco conceptual, genera otras modalidades de intervención, de uso de la palabra, la mirada y la escucha, por ejemplo, y genera importantes y significativos cambios sociales. Ese sujeto también es un sujeto que va a ser entendido como situado. Ese es otro capítulo bastante interesante como para comentar. ¿Situado dónde? Situado a nivel territorial, pero también situado dentro de una perspectiva latinoamericana. Y en las ciencias sociales de nuestro país y de la región va a aparecer toda una perspectiva latinoamericanista muy fuerte, que va a estar muy ligada con las nuevas agendas que aparecen. Por ejemplo, nuevamente aparece el tema de los feminismos vinculadas con la colonización, el sometimiento, la construcción de dispositivos y mecanismos de colonización cultural, por ejemplo. Esto también va a hacerle preguntas a la intervención del trabajo social y a cómo comprendemos y explicamos a ese sujeto de intervención. Por otro lado, también el sujeto va a ser entendido como alguien afectado históricamente por los condicionamientos del neoliberalismo. La intervención también va a buscar autonomía, es decir, la búsqueda de autonomía es la búsqueda de libertades, tiene que ver con nuevas preguntas acerca de el cómo hacerlo, en clave de intervención del trabajo social, y cómo deconstruir, digamos, la palabra de construcción que resuena tanto últimamente, tiene toda una connotación teórico-conceptual, que hay escuelas de constructivistas que son bastante interesantes como para pensar cómo deconstruir el patriarcado, por ejemplo, si seguimos pensando en el tema de los feminismos, o cómo deconstruir el prejuicio y la estigmatización de una joven o un joven en conflicto con la ley penal, o cómo deconstruir la estigmatización de una persona que padece consumo problemático de sustancias, o cómo deconstruir a una persona que está estigmatizada a partir de que es vista como una persona que está en situación de locura, por decirlo de alguna manera, que tiene un padecimiento, lo decimos mejor en clave de salud mental, pero la sociedad va a seguir hablando de locura. ¿Cómo desconstruimos esa peligrosidad? ¿Cómo desconstruimos? Bueno, la deconstrucción dialoga intensamente con lo teórico, pero dialoga muy intensamente con la intervención. Le hace preguntas todo el tiempo a la intervención en el sentido de cómo deconstruir implica cómo desarmar y armar de nuevo esta condición de sujeción, de sometimiento, que
imponen desde el neoliberalismo y otras cuestiones históricas y sociales de siglos, diría yo, si pensamos en la condición americana, que se fueron construyendo a partir de... Porque venimos trabajando desde el primer día en la cátedra cuando hablamos de la cuestión social como una cuestión latinoamericana. Entonces, la concepción del sujeto es como clave en este modelo, y la perspectiva de derechos es un punto a trabajar que, bueno, se seguirá estudiando seguramente en distintas materias y en otros, y en otros años. También el concepto de padecimiento subjetivo aparece como un atributo de que no solamente se padece objetivamente, sino que también se padece subjetivamente. Es decir, si yo estoy viviendo en situación de calle, no solamente padezco el hambre, el frío, la exclusión, la falta de vivienda, sino que también, además de todo eso, estoy padeciendo o estoy sufriendo el padecimiento vinculado con la mirada de los otros, con el desprecio, con el rechazo, con la exclusión social. Es decir, la exclusión social se padece, y el temor a la exclusión social también construye una forma de padecimiento. ¿De dónde surge ese padecimiento? De la desigualdad social. Ese padecimiento es profundamente social, tiene mucho que ver con la cuestión social, de ahí que ese padecimiento sea tema de trabajo, tema de intervención también dentro del campo del trabajo social. Si volvemos a las formas de intervenir más sistemáticamente a partir de las políticas sociales, por ejemplo, que se construyen durante el modelo no estadocéntrico, hablaríamos con nuevos programas sociales que promueven el ejercicio de estos nuevos derechos, el derecho a pertenecer, el derecho a no migrar, los derechos en la comunicación, los derechos vinculados con la diversidad, la identidad, con el medio ambiente. Es decir, que esos derechos pueden estar, pero pueden no ser cumplidos. Y entonces eso es una tensión que se da en el campo de la política, que sea en el campo de las políticas sociales, que sea en el campo de las políticas públicas, y también se da en el campo de la intervención del trabajo social. Y estos nuevos programas sociales también tienen otra característica, que es revalorizar el trabajo como medio de inclusión social, es decir, favorecer condiciones de trabajo, promover nuevos actores sociales, disminuir la conflictividad social, que hoy es un tema bastante complejo en el sentido de disminuir la conflictividad social. Yo diría disminuir las violencias que existen a nivel barrial, por ejemplo, las violencias societarias que existen, digamos, en este contexto, en este momento, la justificación de la violencia que tiene que ver con una visión del otro, una visión de la otredad, un obstáculo, con algo que, digamos, es un resabio o una persistencia o una presencia de esta perspectiva neoliberal que decíamos antes, nunca termina de irse o no, o se aferra con todo lo que tiene para seguir quedando. Por otro lado, como ejemplo, les mencionábamos antes el plan Jefes y Jefas, volvemos un poco atrás, ahí estaríamos en el año 2002. Este plan Jefes y Jefas implicaba una asignación monetaria que se llamaba en ese contexto transferencia condicionada, era implementada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en relación con las provincias y los municipios, y como dijimos antes, esta cuestión sirvió como para activar, digamos, la circulación monetaria a nivel barrial y a lograr ciertas nuevas inserciones laborales en un periodo de crisis muy profundo. La última crisis profunda que vivió la Argentina fue la crisis del 2001. Y la transferencia, es decir, la transferencia en términos de trabajo implicaba la participación en obras públicas, sobre todo de índole municipal. Otro programa que tiene que ver con este cambio en las políticas sociales que se produce a principios del siglo, en los primeros años del siglo XXI. El programa Familias ya había surgido en el 96, había un programa de atención a grupos vulnerables, amplía enormemente su cobertura,
incluye una transferencia directa de ingresos, o sea, de dineros, y se estructura dentro de tres componentes. Una facilitación del acceso a los servicios sociales, por ejemplo, los servicios de salud, un fortalecimiento de las instituciones y una atención a la población más castigada, más vulnerada, que en términos técnicos se la denomina población con características de indigencia, que sería está por debajo de la pobreza. Otro plan que es del 2004 es el Manos a la Obra. Ese plan implica una generación de empleo y la lógica de la economía social a partir de subsidios, de proyectos de producción en espacios asociativos y de microcréditos. Es decir, hay una nueva visión de las políticas sociales que van a ir apareciendo a través del tiempo. Hablamos del 2002, 2003, 2004, que estamos mencionando ahora, y el Plan Argentina Trabaja tenía, por ejemplo, como objetivos la inclusión social con trabajo, la organización de cooperativas, el desarrollo de economía social, y ahí hay una fuerte intervención del trabajo social con la incorporación de familias, el desarrollo de dispositivos de decisión y participación y procesos formativos y de capacitación. Y en el año 2009 aparece la asignación universal por hijo, que es una prestación no contributiva semejante a la que reciben los hijos de los trabajadores formales. Es decir, implica una redefinición de las nociones de promoción, riesgo y protección. En ese sentido me parece interesante como para pensar qué es la asignación universal por hijo y cómo la asignación universal por hijo fue tal vez una de las políticas más interesantes que existieron en los últimos años dentro del campo de lo social. La asignación universal por hijo cambió la vida cotidiana de las personas cuando empezó a implementar. Estamos hablando del año 2009. Incluso tuvo efectos colaterales que, en mi opinión, no fueron como muy visibilizados cuando este programa se aplica. Por ejemplo, en el campo de la salud, sobre todo en el primer nivel de atención, la atención primaria de salud, lo que se empieza a visibilizar es que cuando los grupos más vulnerados empiezan a cobrar la asignación universal por hijo, tienen un ingreso que ya no tiene incertidumbre. Yo sé que lo voy a cobrar. Yo sé que el mes que viene voy a cobrar esta cantidad de dinero. Entonces eso permitía planificar. Y en los otros de salud se empieza a ver que cambia el tipo de alimentación. En vez de usar una alimentación no perecedera, se empieza a usar alimentación perecedera. Es decir, los trabajadores sociales sabemos muy bien que en situaciones de crisis y cuando hay algún tipo de subsidio, algún tipo de programa social que implique algo monetario o que implique algo vinculado con alimentario, lo que los sectores más vulnerados hacen es comprar alimentos no perecederos, es decir, fideos, arroz, aceite, azúcar si es posible, es decir, aquello que no puede pasar cierto tiempo y que lo voy a poder seguir usando. Pero cuando tengo certeza de que voy a cobrar una cantidad de dinero durante X tiempo, cambia también mi relación con la alimentación y empiezo a alimentarme mejor. Empiezo a comer otras comidas, empiezo a optar por otra forma de alimentación. En este caso, lo que se veía en el sector salud era la alimentación vinculada con carnes y leche y yogur y otros tipos de alimentación, de formas de alimentación vinculadas con los niños. También la asignación universal por hijo trajo otro tipo de demandas en los centros de salud. Las personas que venían con un alto nivel de vulnerabilidad social, con un alto nivel de derechos vulnerados, empezaban a sentirse más seguras, por decirlo de alguna manera, y empezaban a tramitar, por ejemplo, anteojos o digamos tratamientos odontológicos. Es decir que la asignación universal por hijo no es solamente una transferencia de ingresos,
condicionada o no condicionada es discutible la cuestión, porque la contraprestación es la cobertura sanitaria de los niños y la cobertura escolar de los niños. Eso también trajo toda una serie de cambios a nivel de las escuelas, pero sí, diría que como política pública, como política social, la asignación universal por hijo lo que generó fue grandes cambios en la vida cotidiana. Incluso grandes cambios en la vida cotidiana vinculada con esta idea de que ese otro es un sujeto de derecho en el campo de la intervención. Algunas conclusiones, como para ir cerrando esta cuestión, diría que cambia la lógica de sectores separados por un abordaje transversal. La centralización piramidal de los programas empieza a ser más territorial, o sea, se descentralizan en su aplicación. Y por el otro lado, hay un intento de cambiar el sentido de la administración centralizada de las políticas sociales por la de gestión participativa. Y en lo instrumental, vinculado con la modalidad de intervención, se profundizan los instrumentos de intervención orientados a reconocer los aspectos históricos sociales, la entrevista, el método biográfico, las técnicas grupales. Hay nuevas formas de gestión de recursos, hay una búsqueda de articulación entre lo social y lo cultural, aparecen nuevos abordajes familiares y líneas de intervención que integran instrumentos que tienen que ver con lo cuantitativo y con lo cualitativo. Son un poco el panorama que podríamos tener hoy del trabajo social y su vinculación también con la cuestión social y su vinculación con otros campos disciplinares. Con esto, bueno, damos por finalizados los teóricos de la materia y bueno, les agradecemos la participación y esperamos que hayan sido útiles y bueno, los estamos viendo y mucha suerte. Adiós.